Cuando una mujer envejece, todos creen que lo ha olvidado todo. Creen que con los años, los recuerdos se evaporan, que la mente se vuelve blanda y que el corazón se endurece. Pero hay heridas que no entienden de calendarios. Hay dolores que se alojan tan profundo, que se vuelven parte de una misma. Y hay silencios que nos enseñaron a guardar desde niñas, que se pegan a la piel como una segunda sombra. Yo me llamo Magdalena. Y esta es mi historia. No la cuento por lástima, ni por fama, ni por revancha. La cuento porque ya no quiero callar. Porque ya no me da vergüenza lo que él me hizo. Me da vergüenza lo que me obligaron a esconder. Mi infancia, en apariencia, fue como la de cualquier niña mexicana en un barrio pobre pero digno. Vivíamos en una casa humilde, de paredes con grietas y piso de tierra batida. Mi madre, doña Teresa, era una mujer dura, trabajadora, de manos agrietadas y voz fuerte. Mi padre había muerto cuando yo tenía 4 años, y ella se quedó sola criando a 4 hijos. Ernesto, el mayor, era su orgullo. Su varón fuerte. El hombre de la casa. Yo tenía apenas 8 años cuando comencé a notar cosas que no entendía. Ernesto, con 14, ya tenía una presencia imponente. Me abrazaba más de lo normal. Me acariciaba el cabello cuando nadie miraba. Me pedía que me sentara en sus piernas para ver la tele juntos. Al principio, pensé que eso era normal, que así eran los hermanos. Pero algo en su mirada me ponía incómoda. Y sus manos, cada vez más atrevidas, recuerdo una noche en particular. Todos dormían. Yo estaba en mi camita, con mi muñeca de trapo abrazada al pecho, cuando la puerta chirrió y vi su silueta. Se sentó a mi lado. Me dijo que me quedara callada. Que era un juego. Que si hablaba, mamá se enojaría conmigo. Esa fue la primera. ¿Ves? No voy a describir los detalles. No es necesario. Lo que importa es cómo me sentí, confundida, sucia, aterrada. Al día siguiente, intenté contarle a mi madre. Me acerqué con miedo, con la voz quebrada. Le dije, mamá, Ernesto me tocó, me hizo cosas raras. Su reacción fue peor de lo que jamás imaginé. Me miró con furia, como si le hubiera escupido en la cara. Me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Y me gritó, no vuelvas a decir eso nunca más. Es tu hermano. Tu sangre. Eres una niña mentirosa y malagradecida. A partir de ese día, entendí algo muy claro. En mi casa, la verdad no tenía lugar. Aprendí que fingir era más seguro que hablar. Que callar era sobrevivir. Ernesto siguió entrando a mi cuarto muchas noches más. Siempre con la misma sonrisa hipócrita. Siempre con la misma amenaza disfrazada de cariño. Yo me volví silenciosa. Retraída. Mis ojos se apagaron. En la escuela, la maestra me decía que antes era una niña alegre, pero que ahora parecía ausente. Nadie imaginaba que por dentro yo gritaba todos los días. Que cada vez que alguien me tocaba el hombro, yo me estremecía por reflejo. Una vez, escribí todo en un cuaderno escondido. Detallé cada momento, cada sensación, cada miedo. Pensé que si no podía hablarlo, al menos podría escribirlo. Pero un día, Ernesto lo encontró. Leyó cada palabra y me miró con una mezcla de desprecio y superioridad. Me arrancó el cuaderno de las manos, lo rompió en 1000 pedazos y me susurró al oído, si vuelves a escribir algo así, te vas a arrepentir. Ese fue el primer secreto que enterré. Después vinieron muchos más. Porque no solo era lo que me hacía él, era también lo que me negaba mi madre. Su indiferencia. Su ceguera voluntaria. A veces pensaba que en el fondo ella lo sabía. Pero que prefería mantener el orden de su mundo antes que enfrentarse a la verdad. Su hijo era intocable. Y yo era prescindible. A los 13 años, ya no era una niña. Era una sobreviviente atrapada en un cuerpo pequeño. Tomé la decisión de escribir una carta. Con letra temblorosa, volví a contar todo. La metí en el bolso de mi madre, con la esperanza de que, al leerla, algo en su corazón se abriera. Pero esa noche, cuando regresó del trabajo, entró furiosa a mi cuarto, con la carta arrugada en la mano. Me la tiró en la cara y me gritó, ¡qué vergüenza! ¡Qué monstruosidad! Tú eres la que necesita ayuda. ¿Cómo te atreves a acusar a tu hermano de algo tan asqueroso? No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo bajé la mirada y sentí como una parte de mí se rompía. Para siempre, pasaron los años. Ernesto se fue del pueblo. Se casó. Tuvo hijos. Mi madre envejeció, enferma de diabetes y con la vista casi perdida. Yo me quedé. Trabajé como sirvienta, después como cocinera.
Nunca mi case. Nunca pude amar de verdad. Porque había algo roto dentro de mí que nadie supo arreglar, y ahora, a mis 76 años, aquí estoy. Frente a una cámara, frente a un micrófono, frente a ustedes. No para causar escándalo, sino para decirles a todas esas niñas, y también a esas mujeres adultas que aún guardan ese secreto desde pequeñas, que su dolor es válido. Que no están locas. Que no fue su culpa. Que callar no es el camino. Que fingir una sonrisa frente al monstruo no es amor. Es tortura, porque yo ya no me llamo Magdalena la callada. Ahora me llamo Magdalena la que sobrevivió. La que volvió. La que lo contó todo. En mi pueblo, las casas no tienen cerraduras fuertes, pero sí tienen secretos gruesos como muros de concreto. Nuestra casa era así. A primera vista, parecía un lugar normal, paredes agrietadas, techo de lámina que retumbaba cuando llovía. Una pequeña cocina donde el olor a frijoles hervidos se mezclaba con el de las tortillas quemadas. Pero había algo más, un aire espeso, una sensación de que todo estaba siendo observado y al mismo tiempo, que nadie quería ver nada realmente. Vivíamos en una esquina de la colonia más vieja del municipio. La casa era herencia de mis abuelos, que murieron antes de que yo naciera. Mi madre siempre decía que esa casa era nuestra bendición y nuestra carga. Pero para mí, fue una prisión silenciosa. Cada rincón guardaba un eco de mi llanto. Cada puerta conocía el sonido de mis pasos descalzos escapando del miedo. Mi habitación era la más pequeña, al fondo del pasillo. No tenía ventana, solo una rendija en lo alto por donde a veces se colaban los rayos del sol de la tarde. Dormía en un colchón delgado, sobre una base de madera vieja que crujía si me movía. En esa cama aprendí a no moverme, a quedarme quieta, a fingir estar dormida cuando escuchaba los pasos de Ernesto arrastrándose por el pasillo en la madrugada. Lo más cruel no era el acto, era la indiferencia. Era despertar al día siguiente y ver a mi madre sirviéndole café a mi hermano como si nada. Era escuchar sus carcajadas mientras él le contaba historias del trabajo, o verla preparándole sus tamales favoritos. Yo los miraba desde el marco de la puerta, deseando desaparecer. A veces pensaba que si me enfermaba, si me desmayaba, si me volvía invisible, tal vez alguien notaría que algo andaba mal, pero en esa casa nadie veía. Recuerdo una tarde en particular. Estaba lavando ropa en el lavadero del patio, con las manos rojas del jabón. Ernesto pasó junto a mí y me susurró algo al oído, algo que no voy a repetir aquí. Mick and Jill. Lo vi alejarse, riéndose. Al girar la cabeza, vi a mi madre asomada por la ventana. Había escuchado. Estoy segura. Pero solo. Cerró la cortina y siguió con lo suyo. Ese día entendí que el silencio también se hereda. Que ella, quizá, también fue obligada a callar en su tiempo. Pero eso no la justificaba. Porque yo era su hija. Yo era una niña. Con el paso del tiempo, me volví experta en leer gestos. Podía saber si él estaba de buen o mal humor con solo verlo cruzar la puerta. Aprendí a evitarlo, a esconderme, a inventar tareas para quedarme en la escuela. Incluso me ofrecía como voluntaria para limpiar los salones con tal de llegar más tarde a casa. A veces, la escuela era mi único refugio. Aunque también ahí, nadie preguntaba mucho. Una vez, una profesora me tomó del brazo y me dijo: Magdalena, tus ojos, ¿por qué siempre están tristes? Yo la miré. Quise hablar. Quise contarle todo. Pero sentí el eco de la voz de mi madre retumbando en mi cabeza: eres una mentirosa, si hablas, me matas de vergüenza. Y entonces bajé la mirada y respondí: es que extraño a mi papá. Ella me sonrió con tristeza. Me acarició el cabello. Y no preguntó más. La soledad era mi sombra. Incluso mis otros hermanos parecían ajenos. Tenía dos más pequeños que apenas entendían lo que pasaba a su alrededor. Jugaban en el patio, hacían ruido, reían. Yo los envidiaba. Su inocencia, su ligereza. Yo había perdido eso demasiado pronto. Empecé a escribir en pedazos de papel, que luego enterraba en el jardín trasero. Eran cartas que nadie leería, pero que me ayudaban a no enloquecer. Les hablaba a las estrellas, a Dios, a un padre que ya no estaba. Les pedía que me sacaran de ahí, que me llevaran lejos. Que alguien, por favor, me mirara. De verdad, pero en esa casa, nadie veía. Un día, llegó a casa una tía lejana. Se llamaba Clara. Era hermana de mi padre y vivía en otra ciudad. Venía por unos días para visitar a mi madre y traerle medicina. Desde que llegó, me observó con atención. Me preguntaba cosas simples, pero con una mirada profunda. ¿Y tú cómo estás, Magda?
Me dijo en la cocina, mientras preparaba café. Yo solo encogí los hombros. ¿Tu mamá te trata bien? Y Ernesto, ese nombre. Solo escucharlo me hizo temblar. No respondí. Ella me miró fijo, y por un segundo, creí que lo sabía todo. Pero no insistió. Esa fue la única adulta en mi infancia que me hizo sentir que quizás, alguien podía sospechar, pero se fue a los 3 días. Nunca más supe de ella. Ni una carta, ni una llamada. A los 15 años, comencé a cambiar. Mi cuerpo se hizo más fuerte, mis pensamientos más claros. No podía seguir ahí. Y tomé la decisión que cambiaría todo, me iría. Me escaparía. A donde fuera. Pero lejos de esa casa donde nadie quería ver, antes de irme, escribí una última carta. Esta vez, no para esconder. La dejé sobre la mesa de la cocina. Y salí con lo poco que tenía en una bolsa de tela. Caminar por esa calle con el corazón latiéndome en la garganta fue lo más valiente que hice en mi vida. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Nadie me detuvo, así comenzó mi verdadera vida, en soledad. Pero también en libertad, y aunque los años pasaron, y el tiempo curó parte de mis heridas, nunca olvidé esa casa. No por lo que ocurrió dentro de ella, sino por todo lo que no ocurrió. Por cada vez que alguien no me miró, no me creyó, no me protegió, esa casa sigue de pie, aunque yo no he vuelto jamás. Porque algunas puertas, aunque se mantengan cerradas, siguen gritando por dentro. Nunca se olvida a la primera persona que realmente te escucha. No me refiero a alguien que solo oye tus palabras, sino a quien las recibe con el corazón abierto, sin juzgar, sin negar, sin tratar de tapar tu dolor con frases huecas. La primera mujer que me escuchó de verdad no fue mi madre, ni una profesora, ni una vecina. Fue una extraña. Una mujer sencilla, de manos trabajadas y mirada clara, que apareció en mi camino cuando ya no esperaba nada. Después de huir de casa a los 15 años, caminé sin rumbo por días. Dormía en terminales de autobuses, pedía pan duro en panaderías cerradas y recogía ropa abandonada en las esquinas. Mis pies estaban ampollados y el estómago vacío, pero la sensación de no estar bajo el mismo techo que Ernesto era mi única motivación. Respiraba aire nuevo. Aire sin miedo. Pero el pasado me perseguía como un perro callejero. No había noche en que no soñara con la voz de mi madre gritándome que me callara, o con los pasos de mi hermano acercándose a mi cama. Fue en un pueblo a las afueras de Veracruz donde encontré algo parecido a refugio. Estaba sentada frente a una iglesia, con la cabeza entre las rodillas, temblando de frío, cuando una mujer se me acercó con una cobija. ¿Tienes dónde dormir, muchachita?, me preguntó con una voz pausada. Yo no respondí. Levant la mirada solo un segundo. Ella no insistió. Se sentó a mi lado, en silencio, y me dio un poco de pan y un jarro con café tibio. No me preguntó quién era. No me interrogó. Solo me acompañó. Esa noche me llevó a su casa. Era una casita modesta, con piso de cemento, un fogón en el patio y gallinas que dormían bajo un tejabán. Me ofreció un colchón en el suelo, una cobija limpia y un poco de consomé. Lloré. Lloré en silencio mientras ella me acariciaba. El cabello como una madre de verdad. Se llamaba Rosa Isela. Tenía 3 hijos, todos ya grandes, y vivía sola desde que su esposo había muerto hacía años. Me dijo que podía quedarme unos días, mientras encontrabas rumbo, hija. Nunca me pidió explicación. Nunca me presionó. Solo me ofreció un lugar seguro. Y para alguien como yo, eso era más valioso que cualquier tesoro. Pasaron los días, y empecé a ayudarla en todo: lavar ropa, hacer tortillas, cuidar el jardín. Ella me enseñaba con paciencia, como si supiera que necesitaba más que instrucciones. Necesitaba ternura. Una tarde, mientras doblábamos ropa, me miró y me dijo: Magda, yo también fui una niña que aprendió a callar. Pero un día, alguien me escuchó, y eso me salvó. La miré. El corazón me golpeaba el pecho. Quise hablar. Quise contarle todo, pero no encontraba las palabras. Ella lo notó. Me tomó la mano, la apretó suavemente y agregó: no tienes que hablar si no quieres. Pero si algún día lo haces, aquí estoy. Yo sí te creo, yo sí te creo. Esas 4 palabras rompieron el dique que me contenía. Empecé a llorar como nunca antes. Un llanto feo, tembloroso, con espasmos y mocos y sollozos de los que salen del alma. Rosa Isela no me soltó. No me pidió que me calmara. No me pidió que me explicara. Solo me sostuvo. Cuando por fin pude hablar, mi voz salió como un hilo. Fino, Rhoda, pero real lo conti to do.
Desde la primera noche que Ernesto entró a mi cuarto, hasta la última vez que intenté buscar ayuda y mi madre me cayó a golpes. Le hablé de la carta escondida, del cuaderno rasgado, del miedo de cada madrugada. Le dije que me sentía sucia, rota, inútil. Que a veces pensaba que habría sido mejor no haber nacido. Ella no lloró. Solo me miró con los ojos llenos de rabia. Silenciosa, y me abrazó tan fuerte que creí que mi cuerpo se desarmaría entre sus brazos. Luego, sin decir una palabra, me preparó un té con canela y me dijo: tú no estás rota. Ellos lo están. Tu sigues aquí. Tu eliges vivir. Y eso te hace más fuerte que todos ellos juntos. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en años. Desde entonces, Rosa Isela fue mi familia. No legalmente, no en papeles. Pero en alma, en cuidado, en presencia. Me ayudó a conseguir un trabajo limpiando en una cocina comunitaria, me enseñó a manejar el dinero, a valerme por mí misma. Cuando cumplí 18, me acompañó al registro para sacar mis papeles. Me dio su apellido. Lloró al firmar. No tienes que ser mi hija para que te quiera como si lo fueras, me dijo. Con ella entendí que el amor de verdad no duele. Que una madre puede no parirte, pero sí cuidarte como si lo hubiera hecho. Y que el pasado no se borra, pero se enfrenta con la verdad y con dignidad. Durante años, no volví a hablar de Ernesto ni de mi madre. No quería saber. No quería recordar. Pero con el tiempo, y con el cuidado de Rosa Isela, aprendí que sanar no es olvidar, es poder recordar sin que te destruya. Un día, mientras cocinábamos juntas, me preguntó: ¿algún día vas a querer volver y mirarlos a los ojos? La idea me heló el alma. Pero algo dentro de mí me dijo que sí. Que ese día llegaría. Que no para vengarme, sino para demostrarles que no me destruyeron. Que Magdalena no quedó en esa cama temblando de miedo. Magdalena creció. Magdalena se levantó. Y lo más importante, Magdalena fue escuchada, y todo comenzó con una mujer que no tenía nada que ver conmigo, pero que decidió verme. Escucharme. Creerme. La primera mujer que me escuchó, me devolvió la vida. Durante mucho tiempo, cuando alguien pronunciaba mi nombre, yo me encogía. Magdalena sonaba como un eco de todo lo que había soportado. Me lo habían gritado entre insultos, me lo habían susurrado con amenazas, me lo habían dicho con desprecio. Era un nombre que me dolía, que me recordaba todo lo que quise olvidar. Pero hubo un día en que lo escuché de otra forma. Y entonces, por primera vez en muchos años, mi nombre volvió a tener fuerza. Habían pasado más de 3 años desde que llegué a casa de Rosa Isela. En ese tiempo, crecí más de lo que había crecido en toda mi vida anterior. No solo físicamente. Crecí por dentro. Aprendí a mirar a la gente a los ojos. Aprendí a decir que no. A defender mi espacio. A no pedir perdón por existir. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de todo lo que había sobrevivido. Un día, mientras limpiaba la entrada del comedor comunitario donde trabajaba, una señora que no conocía me detuvo y me dijo: «Tú eres Magdalena, ¿verdad?». La joven que ayuda a doña Rosa con la cocina. Le respondí que sí, sin pensarlo. Y cuando lo hice, sentí algo distinto. No me dolió. No me avergonzó. Me sentí firme. Como si por fin ese nombre me perteneciera de nuevo. Como si hubiera arrancado todas las manchas que le habían pegado. Rosa Isela me sonrió esa noche y me dijo: «Tu nombre es hermoso, hija. Y ahora, cuando lo dices, se nota que sabes quién eres, quién eres». Esa frase se me quedó clavada en el pecho. Porque por mucho tiempo no supe quién era. Pensé que era una niña rota, una sombra, un cuerpo usado, una voz apagada. Pero ahora era Magdalena la que trabajaba, la que aprendía, la que soñaba. No importaba que el pasado aún me doliera. Lo importante era que ya no me definía. Me inscribí en clases nocturnas para terminar la secundaria. Iba con miedo, pensando que los demás me mirarían raro. Pero me encontré con personas amables, con otras mujeres que también arrastraban sus propias historias. Y poco a poco, me sentí parte de algo. Ya no era una huérfana emocional. Era una mujer en camino. Una mujer que, con cada letra que aprendía, con cada problema de matemáticas resuelto, se demostraba a sí misma que merecía más. Un día, durante una de esas clases, la profesora pidió que escribiéramos una redacción sobre el momento que cambió nuestras vidas. Dudé, pero mis manos comenzaron a moverse solas. Escribí sobre aquella noche en que me fui de casa, sobre la carta que dejé en la mesa, sobre la caminata bajo la lluvia, sobre los ojos de Rosa Isela al encontrarme en la iglesia. Cuando terminé,
De leer en voz alta, el salón estaba en silencio. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero todos me miraban con respeto. Ya no con lástima. Con respeto. Una compañera, mayor que yo, se acercó en el descanso y me dijo: Magdalena, lo que contaste me llegó al alma. Yo también tuve que huir de mi casa. Y nunca lo había dicho. Esa noche entendí el poder de las palabras. El poder de mi voz. Lo que para mí era dolor, para otros podía ser verdad liberadora. No era la única. Y si yo hablaba, tal vez otras también se animarían a hacerlo. Con el tiempo, empecé a contar mi historia en pequeños círculos. A otras mujeres. A muchachas. Jóvenes. En iglesias, en talleres, en reuniones de barrio. Nunca usé nombres. Nunca mencioné a Ernesto ni a mi madre. No por protegerlos, sino porque entendí que mi historia ya no era sobre ellos. Era sobre mí. Sobre Magdalena. Una vez, una adolescente se acercó llorando al final de una charla. Me abrazó fuerte y dijo: yo también tengo miedo de mi hermano. Pero ahora sé que puedo salir. Que no estoy sola. La abracé con toda el alma. Y le dije las palabras que una vez me salvaron a mí: yo sí te creo. Y tú puedes salir adelante. No fue fácil. Nada fue fácil. Todavía había noches en que despertaba empapada en sudor, con el corazón al galope. Todavía había olores, frases, sonidos, que me llevaban de vuelta a esa habitación oscura de mi infancia. Pero ya no era una víctima inmóvil. Era una mujer en pie. Una mujer que había recuperado su nombre, su voz, su historia. A los 21 años, terminé la secundaria. A los 24, comencé a estudiar enfermería. Lo hice en turnos partidos, trabajando por las tardes, estudiando de noche y durmiendo poco. Rosa Isela me acompañó a cada examen. Me esperaba fuera del aula con un café caliente y una sonrisa que valía más que 1000 palabras. Me decía: mira nomás, mi hija. Eres una mujerona. Ni las tormentas pudieron contigo, y tenía razón. Porque yo ya no era esa niña que temblaba bajo las cobijas esperando que alguien la salvara. Yo me había salvado sola. Con ayuda, sí. Con amor, sí. Pero con fuerza. Con coraje. Con un nombre que ya no escondía. A los 26, recibí mi diploma. Licenciada en enfermería, Magdalena López Reyes. Ese día, al ver mi nombre impreso, sentí que el universo me pedía perdón. Que el destino, por fin, me devolvía algo de todo lo que me había arrebatado, y mientras sostenía ese título entre mis manos, cerré los ojos y me juré algo: nunca más permitiré que alguien me robe quién soy. Mi nombre es mío. Mi historia es mía. Y de ahora en adelante, lo contaré sin miedo, porque hay nombres que nos hacen daño. Pero también hay nombres que, cuando los decimos con firmeza, sanamos, y el mío, Magdalena, volvió a tener fuerza. Una cree que puede dejar el pasado atrás con solo cerrar una puerta. Que basta con caminar lo suficiente, cambiar de nombre, de ciudad, de rutina, para que el dolor quede enterrado en otro tiempo. Pero la vida es experta en hacernos volver a donde dijimos que nunca más regresaríamos. Y cuando ese momento llega, no importa cuán fuerte creas ser, el corazón se encoge igual que cuando eras niña. Yo había logrado mucho. Tenía un pequeño cuarto propio, trabajaba en un centro de salud rural, ayudaba a mujeres mayores a tomar sus medicamentos, a entender recetas, a hablar con los doctores. Mi nombre era respetado. Las vecinas me saludaban con afecto, los niños me pedían que les curara las rodillas raspadas, y Rosa Isela me miraba con orgullo cada vez que me veía vestida de enfermera. Era feliz, o por lo menos, lo más cerca que había estado de serlo, pero un día, mientras servía desayuno en la clínica, me llamaron de la recepción. Había un hombre esperándome. No tenía cita. No había dado su nombre. Solo dijo que me conocía. Cuando salí, mis piernas flaquearon. Era uno de mis hermanos menores. Andrés, lo reconocí por sus ojos, aunque ya era un hombre hecho y derecho. Tenía barba, el cabello canoso en las sienes y una mirada de nerviosismo que delataba que no venía con buenas noticias. Magdalena, dijo con la voz quebrada. Mamá está muy enferma. Pregunta por ti. El corazón me dio un vuelco. No por cariño, sino por el peso de ese nombre. Mamá no la había vuelto a ver desde que huí. No sabía si aún vivía en la misma casa. No sabía si seguía protegiendo a Ernesto. No sabía si alguna vez había leído la carta que dejé sobre la mesa. La había borrado de mi vida. O eso creía. No puedo ayudarte, le dije con frialdad. Andrés bajó la cabeza. Sacó una hoja arrugada de su chaqueta. Era una nota escrita con letra temblorosa,
ella escribió esto para ti. Me pidió que te la entregara si alguna vez te encontraba, no la tomé. Me quedé mirándola. Las letras borrosas. El papel doblado en 4. La intención desesperada, no la quiero y me fui. Dejé al hombre parado en la recepción, con los ojos llenos de culpa o tristeza, no sé. Me encerré en el baño y lloré. Lord Conrabia. Con confusión. Con esa mezcla amarga de amor y odio que solo una hija rota puede sentir por su madre, pasaron días. No pude dormir. No comía bien. Soñaba con ella. Con su voz gritando. Con su cara de desprecio. Pero también, con sus manos acariciando mi cabeza cuando era pequeña. Porque sí, alguna vez me cuidó. Antes de elegir cegar sus ojos, finalmente, hablé con Rosa Isela. ¿Y si se está muriendo de verdad? Le dije, ¿y si me necesita? Y sí, me arrepiento de no ir, Rosa Isela. Me miró en silencio. Luego respondió con su ternura habitual, no tienes que perdonar a nadie. No tienes que volver si no quieres. Pero si lo haces. Que sea por ti, no por ella, y así, con el alma hecha un nudo, decidí regresar al pueblo que juré no volver a pisar jamás. El camino fue largo. Cada kilómetro traía un recuerdo. El letrero oxidado a la entrada del pueblo me golpeó como una bofetada. Las calles estaban más vacías, las casas más viejas, pero todo seguía igual en esencia. La esquina donde jugaba con mi muñeca. La tienda donde me compraban paletas. Y, finalmente, la casa, esa casa, la vi desde la acera. La pintura descascarada, la reja caída, las macetas secas. Ya no parecía una prisión. Parecía un cadáver. Toqué la puerta con manos temblorosas. Me abrió una mujer que no conocía. Resultó ser una sobrina, hija de Andrés. Me hizo pasar sin preguntas. Subí al cuarto donde solía dormir mi madre. Estaba ahí, en la cama, más pequeña de lo que recordaba. Un cuerpo frágil, envuelto en sábanas grises, con la cara hundida y los ojos apagados. ¿Magda? Susurró, no supe qué decir. No. Supe si abrazarla o gritarle. Solo me quedé ahí, de pie, mirándola. Ella extendió una mano. Yo no la tomé dat, ¿veniste? Dijo con dificultad, asentí, sin emoción. Creí que nunca me perdonarías, susurró. Y tienes razón, quise decirle muchas cosas. Que me rompió. Que me traicionó. Que cada silencio suyo fue como un golpe en el alma. Pero no dije nada. Me senté en una silla a su lado y escuché, supe lo que te hizo tu hermano. Lo supe, pero no pude, no quise verlo. Tenía miedo. Miedo de perderlo también. Ya había perdido a tu padre, se echó a llorar. Lágrimas suaves, de anciana. Cansada, no tengo excusas, hija. Solo quiero que sepas, que cada día sin ti me pesó como un castigo, las palabras no curan todo. Pero a veces, abren un espacio. Y en ese espacio, algo puede sanar. Me quedé 2 días. La ayudé a comer. Le limpié el rostro. Le conté cosas simples de mi vida. Ella me escuchaba con una mezcla de orgullo y vergüenza. No le dije que la perdonaba. Porque aún no lo hacía. Pero sí le dije que estaba viva. Que estaba bien. Y que no le debía nada. Antes de irme, me entregó una caja pequeña. Dentro había fotos viejas, mi primer dibujo, una trenza de mi cabello. Y una carta. La carta que dejé sobre la mesa el día que me fui. Ella la había guardado. La había leído. Y, según sus palabras, había llorado con ella muchas noches. Cuando salí de esa casa, sentí algo distinto. No alivio. No redención. Pero sí un cierre. Como si, por fin, pudiera seguir mi camino sin mirar atrás. No por olvido, sino por justicia, porque a veces, la vida te obliga a volver no para revivir el dolor, sino para darte cuenta de cuánto has sanado, y esa fue mi mayor victoria. Durante muchos años creí que el amor no era para mí. No el amor de madre, ni el de amigos, ni el de quienes te agradecen por cuidarles. Hablo del amor profundo, de pareja, de ese que te toca el alma y te hace sentir viva. Creí que no lo merecía. Que algo en mí estaba sucio, roto, defectuoso. ¿Cómo iba alguien a quererme, si yo misma no me soportaba frente al espejo? El abuso me había enseñado que el cuerpo era una trampa. Que las caricias dolían. Que la intimidad era invasión. Así que me protegí. Me envolví en una armadura de trabajo, de obligaciones, de rutinas. Me convencí de que estaba bien así. Que no necesitaba a nadie. Que había nacido para servir, no para ser amada, pero el corazón es terco. Y la vida, a veces, se encarga de darte lo que tú no sabes pedir. Lo conocí en una capacitación de enfermería.
Él era uno de los médicos invitados. Se llamaba Julián. Tenía la sonrisa tímida y los ojos llenos de respeto. No era un hombre guapo según las revistas, pero su voz era suave, su manera de escuchar era distinta. No interrumpía. No opinaba antes de tiempo. Te miraba como si fueras importante. Al principio, lo ignore. O eso intenté. Cuando me preguntaba algo, respondía con monosílabos. Cuando me ofrecía ayuda, la rechazaba. No porque no me gustara, sino porque me asustaba sentir que alguien me trataba con ternura sin querer nada a cambio. Una tarde, al terminar la jornada, me ofreció llevarme a casa. Le dije que no. Él no insistió. Solo me dio una botella de agua y dijo, tómala. Te vi cansada hoy. Me quedé con esa botella en la mano, como si pesara 1000 kilos. Nadie me regalaba cosas. Nadie me cuidaba. Yo era la que cuidaba a los demás. Pasaron semanas. Él seguía igual. Atento, discreto, paciente. Me hablaba de libros, de plantas, de los pacientes que atendía en comunidades lejanas. Yo lo escuchaba con la barrera alta, pero algo dentro de mí comenzaba a agrietarse. Un día, me encontró llorando en una sala vacía del hospital. Había tenido un episodio. Una paciente me tocó el brazo sin aviso y me quedé paralizada. Regresé, sin querer, a esa infancia oscura. Me temblaban las manos, los labios, todo el cuerpo. Julián se sentó a mi lado. No me preguntó qué me pasaba. Solo me dio un pañuelo y me dijo, no estás sola, Magdalena, y ese día, se lo conté todo. No sé qué fuerza me poseyó. Tal vez necesitaba hacerlo. Tal vez su silencio fue más seguro que cualquier promesa. Le conté de Ernesto, de mi madre, de la casa, de la carta, de la huida, de Rosa y Sela. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, tú eres la mujer más valiente que he conocido, y me abrazó. No como quien quiere poseer. Me abrazó como quien quiere sostener. Y yo, me dejé sostener. No fue fácil. Tuvimos que construir desde cero. Él entendió mis límites. Nunca se acercó sin permiso. Nunca me tocó sin mi mirada afirmando. Nunca me apuró. Me regaló tiempo. Y en ese tiempo, yo empecé a sanar de otro modo. Aprendí que los abrazos no duelen. Que hay voces que no gritan. Que el deseo puede ser ternura. Que el amor no es control, ni presión, ni miedo. Que uno también tiene derecho a que lo esperen. Lo respeten, lo cuiden. Pasó casi un año hasta que acepté ser su novia. Me costó hasta decir la palabra. Novia. Sonaba ridícula en mi boca, como algo que no me pertenecía. Pero él me miraba con tanta dulzura que no necesitaba títulos. Sabía que era amada. Rosa y Sela lo conoció y dijo, ese hombre tiene alma buena. Cuídalo. Pero cuídate tú también. No te pierdas en nadie. Tú ya eres completa, ¿porque sí? El amor no llegó para salvarme. Ya me había salvado yo. Julián solo llegó a acompañarme. A caminar a mi lado, no delante ni detrás. Vivimos juntos 5 años. Fueron años tranquilos, bonitos, sin grandes lujos, pero llenos de paz. Cocinábamos. Juntos, veíamos películas, reíamos con cosas tontas. Me regaló un anillo sencillo y me dijo, no quiero casarnos por papeles. Ya estás casada con tu historia, con tu valor. Solo quiero compartir mi vida contigo, hasta donde tú lo permitas, y acepté. Porque ya no me daba miedo amar hasta que, un día, Julián enfermó. Fue rápido. Un cáncer silencioso. Cuando lo detectaron, ya era tarde. Él lo enfrentó con la misma serenidad con la que vivía. Me pidió que no llorara delante de él, pero que llorara todo lo que quisiera cuando él no estuviera. Cuidarlo fue mi forma de devolverle todo. Estuve en cada consulta, cada quimioterapia, cada noche en vela. Lo vi apagarse, pero jamás lo vi rendirse. Su última palabra fue, gracias, y su última mirada me dijo más que 1000 poemas. Volví a quedarme sola. Pero esta vez, no vacía. Me dejó llena de amor, de memorias limpias, de caricias que no duelen. Me demostró que yo también tengo derecho a amar. A ser amada. A tener recuerdos bonitos, que no pesen como cadenas. Hoy, cuando pienso en Julián, no lloro de dolor. Lloro de gratitud, porque él me mostró que el amor también puede ser refugio. Que una mujer como yo, herida, rota, sobreviviente, también puede construir algo hermoso, y que ese derecho, nadie me lo puede quitar. Durante muchos años, mi historia fue un grito atrapado en la garganta. Viví como tantas otras, tragándome el dolor, disfrazando el miedo con sonrisas obligadas, y repitiendo a mí misma que ya pasó, que hay que seguir, que nadie quiere escuchar esto.
Me convencieron de que el silencio era madurez, de que callar era ser fuerte, de que recordar era victimizarse. Pero no, no más. He vivido lo suficiente para entender que el silencio nunca fue mi escudo, fue mi condena, después de la muerte de Julián, algo dentro de mí se removió con fuerza. No era solo el duelo. Era otra cosa, más profunda. Una sensación de urgencia, de necesidad de no dejar mi historia enterrada como si fuera una basura indeseada. Porque, si algo me enseñó Julián con su vida, y también con su partida, fue que el amor real se basa en la verdad. Y yo no podía irme de este mundo sin dejar mi verdad sembrada. Comencé poco a poco. Primero escribiendo. Compré un cuaderno de pasta dura y cada noche, antes de dormir, me obligaba a revivir los recuerdos que más me dolían. No para torturarme, sino para que por fin salieran de ese rincón húmedo donde los había encerrado. Escribí sobre Ernesto, sobre mi madre, sobre la carta rota, sobre el cuarto oscuro. Escribí sobre el miedo de niña, sobre la rabia de joven, sobre la confusión de adulta. Escribí todo, sin filtros, sin adornos. Después, me atreví a compartir ese cuaderno con una vecina, una mujer joven que me ayudaba con los mandados. Ella se lo llevó sin decir nada, y 2 días después volvió llorando. Me abrazó como si yo fuera su madre y me confesó que su tío había abusado de ella desde los 11 años. Yo nunca le conté a nadie, porque nadie me habría creído, me dijo. Pero usted me dio palabras para lo que yo no podía nombrar. Ese día decidí que mi historia no era solo mía. Era de todas. De las que callan. De las que no tienen a quién contarlo. De las que fueron señaladas por atreverse a hablar. De las que aún tienen miedo cuando alguien les pone la mano en el hombro. Así nació la idea del círculo. Empecé en el patio de mi casa. Solo con 3 mujeres. Todas vecinas. Les hice café de olla, pan dulce, y les leí uno de mis textos. Al principio, nadie hablaba. Solo escuchaban. Pero al terminar, una mujer se levantó, con los ojos llenos de agua, y dijo, a mí también me pasó algo así. Y entonces, como si se rompiera un hechizo, las voces empezaron a salir, mujeres de todas las edades. Algunas ya abuelas. Otras jovencitas. Todas cargando algo que nunca habían dicho. Algunas hablaban de abuso. Otras de violencia. Otras de humillaciones cotidianas que las habían hecho sentir menos. Pero todas, absolutamente todas, tenían algo en común, habían sido silenciadas. El grupo creció. Ya no éramos 3. Éramos 20. Luego 30. Comenzamos a reunirnos en la casa comunal. Hicimos carteles. Invitamos a psicólogas, a trabajadoras sociales. Algunas se animaron a denunciar por primera vez. Otras, simplemente, respiraban aliviadas por poder hablar sin ser juzgadas, y yo, Magdalena, la que un día tembló de miedo en una cama sucia, ahora sostenía la mano de otras mujeres mientras contaban sus pesadillas. Yo, la que no fue escuchada por su madre, ahora escuchaba con todo el corazón a quien necesitara hablar. No fue fácil. Hubo resistencia. Hubo señoras que nos llamaron exageradas. Hombres que nos tacharon de mentirosas. Incluso una vez, Ernesto. Sí, mi hermano, se presentó en una reunión, borracho, gritando que yo lo había arruinado, que era una mentirosa resentida. No le respondí. Solo me levanté, lo miré a los ojos y le dije, con voz firme, no tengo nada más que callar, y me fui. Las demás mujeres se levantaron conmigo. Lo dejamos gritando solo en el salón, tragándose su propio veneno. Ese día entendí algo muy profundo: los agresores se alimentan del silencio. Lo necesitan. Lust poder. Cuando una víctima habla, los muros tiemblan. Y yo ya no tenía miedo de hacerlos temblar. Con el tiempo, nuestro grupo fue reconocido por el municipio. Nos invitaron a hablar en escuelas, en centros de salud, incluso en programas de radio comunitaria. Me convertí, sin quererlo, en un referente. Pero no como una experta, sino como una testigo. Una que vivió el infierno. Y salió caminando, aunque fuera arrastrando los pies. Cada vez que tomaba el micrófono, sentía la voz de esa niña que fui temblar dentro de mí. Pero no la callaba. La dejaba hablar. Y en su temblor, estaba mi fuerza. Un día, en una secundaria, una niña de 13 años se me acercó al final de la charla. Me tomó de la mano, y sin decir una palabra, comenzó a llorar. La abrace fuerte. Cómo me habría gustado que me abrazaran a mí a esa edad. Me susurró al oído. Yo no sabía que se podía hablar de esto, y le respondí, claro que sí. Ya no estás sola, porque si algo tengo claro,
ahora que el otoño de mi vida ha llegado, es que nadie más debería cargar con un silencio que quema por dentro. Que el dolor compartido pesa menos. Que la verdad no es venganza, es justicia y que callar ya no es una opción, no para mí. No para ella. No para nadie. Nunca imaginé que volvería a verlo. Después de tantos años, después de tanta distancia emocional y geográfica, me convencí de que la vida lo dejaría en el olvido, lejos de mí, lejos de todo. Pero el destino, ese viejo terco que se empeña en cerrar los círculos que uno prefiere dejar abiertos, tenía otros planes. Y así fue como terminé sentada frente a él, al hombre que me robó la infancia, mirándolo directo a los ojos por última vez. Todo comenzó con una carta. Una carta que no esperaba. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con letra tosca en un sobre arrugado. La encontré entre los volantes y recibos que la vecina me traía del buzón. No tenía aroma ni cuidado. Era seca, rencorosa. Como él, la abrí con las manos frías. Dentro, una hoja manchada, escrita con tinta temblorosa. Comenzaba con una frase que no reconocí de inmediato. Magda. Sé que no tengo derecho, pero necesito verte. Estoy enfermo. Estoy solo. Era de Ernesto, decía que estaba internado en un hospital de la ciudad, con los días contados. Que no tenía a nadie. Que sus hijos lo habían abandonado. Que su esposa lo había dejado años atrás. Que lo único que quería era ver mi rostro antes de irse. No pedía perdón. No decía la palabra perdón ni una sola vez. Solo hablaba de él. De su soledad. De su culpa mal disimulada. Tardé 3 noches sin dormir. 3 noches de recuerdos. 3 noches de vómito nervioso, de ataques de ansiedad, de mirar el techo y preguntarme qué sentido tenía verle la cara otra vez. ¿Qué quería lograr él? ¿Redención? ¿Paz? Limpiar su conciencia con una visita mía. Hablé con Rosa y Sela. Le mostré la carta. No tienes que ir, me dijo. Pero si decides hacerlo, hazlo en tus términos. No para él. Para ti y fui, no por él, fui por la Magdalena de 8 años. Por la que lloraba en silencio. Por la que fue llamada mentirosa. Por la que nadie abrazó. Por la que merecía mirar a su agresor de frente, sin miedo, y decir, aquí estoy, y ya no. Me escondo. El hospital era gris. Olía a desinfectante barato y a despedidas. Me guiaron hasta una habitación en la planta baja. En la puerta, me detuve. Respire hondo. Cerrar los ojos. Y entré. Ahí estaba él, más delgado, casi irreconocible. La piel amarillenta. Los ojos hundidos. El cuerpo consumido por los años y la enfermedad. Pero era él. Ernesto, al verme, intentó incorporarse. Tosió. Se le humedecieron los ojos. Magda, susurró, viniste, me quedé de pie. No me acerqué. No respondí. Lo observé como quien mira una estatua que antes infundía terror, y ahora solo da lástima. No tienes que decir nada, continuó. Solo quería verte, saber que estás bien, guardé silencio. Escuché como el suero goteaba lento. El ritmo de la máquina. Su respiración quebrada. No espero que me perdones, dijo, bajando la mirada. Yo no me perdono. Sé lo que hice. Sé lo que ruin. Pero también sé que tú eres fuerte. Lo supe desde siempre. Hasta en el miedo eras fuerte. Y por eso, sobreviviste. Sus palabras me atravesaron. Me dolieron. Pero no por lo que decían, sino por todo lo que no había dicho antes. Por todas las veces que me miró con superioridad, con poder, con esa maldita seguridad de que nadie me creería. Me arruinaste la vida, le dije al fin, con la voz firme. Me robaste cosas que no puedes devolver. Me hiciste dudar de mí misma por décadas. Hiciste que me odiara, que pensara que estaba sucia. Me dejaste sola, él lloró. Lloró sin fuerza, sin ruido. Lágrimas viejas, que tal vez llevaban años esperando salir, lo sé, murmuró. Y no sé qué hacer con eso. Yo sí, le respondí. Yo aprendí a vivir con eso. A reconstruirme. A no dejar que me definiera. Y vine a decírtelo en tu cara. No para que duermas en paz, sino para que sepas que no ganaste. Ernesto no dijo nada más. Me miró con los ojos rojos. Y entonces entendí que mi presencia ahí no era su alivio. Era su espejo. Y en ese espejo, él no veía a la niña que dominó. Veía a la mujer que no se dejó vencer. Estuve 5 minutos más. No lo toqué. No. Lo abracé. No le dije adiós. Solo me giré y salí de la habitación con paso firme, respirando como si por fin, después de tantos años, pudiera llenar mis pulmones de algo que no fuera miedo. Ese día no dormí. Pero no por ansiedad.
no por terror, sino por una extraña calma. Como si hubiera cerrado un capítulo. Como si el monstruo del armario se hubiera vuelto polvo, y entendí que hay encuentros que no se buscan, que duelen, que abren heridas, pero que también liberan, porque la última vez que lo vi a los ojos, no vi al hombre que me lastimó, vi a un cobarde derrotado por la verdad, y yo, por fin, era libre. El dolor no enseña con libros ni con palabras dulces. Enseña con golpes, con silencios, con noches de insomnio y días de vacío. El dolor no llega tocando la puerta, llega arrasando con todo. Y cuando se va, si es que se va, deja cicatrices, que hablan más de ti que tu propio nombre. Yo aprendí a defenderme del dolor, pero lo que nunca esperé fue aprender a defender a otros con lo que ese dolor me enseñó. Después de ver por última vez a Ernesto, algo dentro de mí se acomodó. No sanó del todo, pero encontró su lugar. Como una piedra que siempre estuvo en el zapato, pero que, al fin, ya no duele al caminar. Mi cuerpo ya no se estremecía al escuchar su nombre. Mi garganta ya no temblaba al recordar su voz. La Magdalena que salió de esa habitación era otra. Más sólida. Más tranquila. Y, sobre todo, más convencida de que su historia tenía un propósito, no para la venganza, para la protección. Volví a mi comunidad con una claridad que nunca antes había sentido. El círculo de mujeres seguía creciendo. Ahora también venían adolescentes, algunas acompañadas por sus madres. Era hermoso y desgarrador a la vez. Verlas hablar, verlas llorar, verlas romper el silencio. Yo las escuchaba, las contenía, las guiaba con las pocas herramientas que tenía. Pero sabía que necesitábamos algo más, así nació la idea de formar un colectivo. No fue fácil. En un pueblo pequeño, donde los secretos se esconden debajo del mantel del comedor, levantar la voz se considera una amenaza. Nos llamaron exageradas, feministas locas, destructoras de la familia. Pero ya ninguna de nosotras tenía miedo a esas etiquetas. Las habíamos llevado en la piel por mucho tiempo, sin nombre ni derecho a defendernos, junto a dos maestras, una psicóloga voluntaria y una joven abogada recién graduada, fundamos un grupo de acompañamiento legal y emocional para víctimas de violencia. Lo llamamos Voces Vivas. Porque estábamos vivas. Porque nuestras voces ya no eran susurros. Eran gritos que exigían justicia, respeto y verdad. Nos reuníamos en la antigua biblioteca del pueblo, un salón que antes estaba olvidado, lleno de polvo y estanterías vacías. Lo limpiamos con nuestras propias manos. Colgamos carteles, pintamos murales con mensajes de fuerza. En las paredes pusimos fotos de mujeres que habían sanado, frases de niñas que dijeron por primera vez, yo también, y en el centro, una silla vacía. Siempre una silla vacía, esa silla era para las que aún no podían hablar. Para las que no se atrevieron. Para las que ya no estaban. Porque muchas se fueron antes de tiempo. Porque sus nombres quedaron enterrados bajo excusas, vergüenzas, complicidades. Esa silla vacía era nuestro recordatorio. No hay más tiempo para callar. Empezamos a dar charlas en las escuelas. Visitamos rancherías. Fuimos a ferias de salud. Entregábamos folletos. Enseñábamos a niñas de 9, 10, 11 años a reconocer toques inapropiados, a decir no, a confiar en su intuición. Les decíamos, si algo te hace sentir incómoda, no estás exagerando. Estás despertando. Algunas madres lloraban. Algunas se molestaban. Pero muchas, agradecían. Una mujer mayor, casi de mi edad, se me acercó una tarde y me dijo, ojalá alguien me hubiera dicho todo esto cuando yo era una niña. Me habrían salvado años de dolor, y esa frase se me quedó grabada en el alma, porque eso era lo que yo estaba haciendo. No reparaba el pasado. Estaba sembrando futuro. Mis tardes ahora eran diferentes. Ya no pasaba horas sola en mi sillón, tejiendo para distraer la mente. Ahora tejía mantas para los refugios de mujeres. Escribía cartas de apoyo. Escuchaba testimonios que me partían el alma, pero también me llenaban de esperanza. Un día, llegó al grupo una joven de 17 años. Su padrastro la había violentado durante años. Cuando lo denunció, su madre le dio la espalda. La echaron de la casa. Llegó con la mirada vacía, con la ropa sucia, con las manos temblando. La abrazamos. La escuchamos. La acompañamos. Hoy estudia enfermería. Como yo, y cada vez que me ve, me dice, si usted pudo, yo también. No soy una heroína. No me creo salvadora de nadie. Pero sí soy una mujer que decidió que su historia no se quedaría enterrada. Que el dolor que me rompió, también me enseñó. A construir. A mirar diferente. A reconocer el miedo en otras miradas.
a sostener sin juzgar, a defender sin dudar, y no solo a mujeres, también a varones, sí, porque el abuso no distingue género. Muchos hombres llegaban con el alma rota, arrastrando historias de niñez marcada por la violencia, por el abandono, por toques y miradas que nunca supieron nombrar. Aprendí a no verlos con sospecha, sino con compasión. También ellos merecen sanar. También ellos deben romper su propio silencio. Un joven de apenas 14 años, en uno de nuestros talleres, me preguntó con voz temblorosa, ¿y si yo también fui abusado? Pero no sé cómo contarlo, le respondí mirándolo a los ojos. Contarlo es lo primero. Y ya lo estás haciendo. Aquí nadie te va a soltar, porque esa es la defensa más fuerte que una puede ofrecer: presencia. Estar. Escuchar. Acompañar. El dolor me enseñó que muchas veces no se necesita una solución inmediata. Solo se necesita un lugar seguro. Una voz que diga, te creo. Un abrazo que no invada, pero que sostenga, y eso es lo que ahora defiendo con toda mi alma, porque ya no se trata solo de mí. Se trata de todas. Se trata de todos. Se trata de no permitir nunca más que el silencio sea una condena, y mientras yo respire, defenderé con uñas, con palabras, con memoria, a cada alma rota que aún busca reconstruirse. Yo pensé que mi historia se escribiría con lágrimas hasta el final, que el dolor sería mi última palabra. Pero un día, sin esperarlo, entendí que hay sonrisas que llegan cuando una ya no las busca. Y esas, las que brotan sin permiso, las que se asoman sin miedo, son las más valiosas. Porque son la prueba de que la niña que fui, aún vive dentro de mí. Y ha vuelto a sonreír, después de tantos años de lucha, de silencio roto, de círculos de mujeres, de abrazos, de lágrimas ajenas que también eran mías. Comencé a notar algo diferente en mí. Al principio fue pequeño. Un cosquilleo. Una ligereza en los hombros. Una forma distinta de respirar por las mañanas. Ya no me levantaba con la urgencia de sobrevivir. Me levantaba con la intención de vivir una mañana, mientras barría el patio de la casa, six una mariposa posar sobre una flor del jardín. Suena simple. Casi tonto. Pero me quedé observándola largo rato, como si no tuviera nada más que hacer. Y entonces sonreí. Sonreí de verdad. No por compromiso. No por educación. No por otras personas. Sonreí para mí y me di cuenta de algo. No me dolía sonreír, no me sentía culpable por sentirme bien. No me sentía en deuda con las sombras del pasado. Esa sonrisa era mía. Era de Magdalena. Y también de la niña que sobrevivió encerrada en su cuarto, esperando que alguien la escuchara. Era de ella. De nosotras. Ese día, abrí el baúl viejo que guardaba bajo la cama. Años atrás, lo había llenado de papeles, dibujos, cartas rotas, recuerdos que no sabía dónde colocar. Pero ahora, con manos firmes, lo vacié todo sobre la mesa. Cada pedazo de mi historia estaba ahí. Mis primeras cartas de denuncia. Fotos de las mujeres del círculo. Una carta que Julián me había escrito y que nunca me atreví a leer. La abrí, decía, mi Magda, si algún día dudas de quién eres, recuerda esto, eres la mujer más fuerte que he conocido. Y no porque no lloras, sino porque lloras y sigues. Porque cargas el mundo y aún así haces espacio para otros. Porque sabes mirar el dolor y no te rindes. Si yo me voy antes que tú, prométeme algo, sigue sembrando amor, aunque el suelo esté herido. Porque tú lo haces florecer. Con To do mi corazón, Julian. Lloré. Pero no fue un llanto de tristeza. Fue un llanto de gratitud. Julián había visto en mí algo que yo misma tardé años en reconocer, que sobrevivir es un acto de amor propio. Y que ayudar a otros a sobrevivir es un acto de amor al mundo. Con esa carta en el pecho, decidí que no quería que mi historia se quedara solo en círculos pequeños. Quería dejarla escrita. Quería que, aunque mis huesos se debilitaran, mis palabras siguieran firmes. Y así comencé a escribir este testimonio. No como escritora, como abuela, como mujer, como sobreviviente, lo escribí en las noches, cuando el pueblo dormía. Con la lámpara tenue, con los recuerdos ordenándose solos en mi mente. A veces me temblaban las manos. A veces tenía que levantarme y respirar hondo. Pero no me detuve. Cada capítulo era una cicatriz nombrada. Una herida aireada. Una Magdalena nueva naciendo, y mientras lo hacía, algo hermoso ocurrió. Una niña del barrio, hija de una de las mujeres del grupo, comenzó a visitarme cada tarde. Traía su cuaderno, sus lápices, y me pedía que le ayudara a hacer las tareas. Al principio era tímida, callada, con los ojos grandes llenos de curiosidad.
Me recordaba tanto a mí, que me costaba mirarla sin que me temblara el alma. Un día, mientras le enseñaba a escribir su nombre, me preguntó: ¿tú cómo eras cuando tenías mi edad? Me quedé en silencio. Pensé en mentor, en decirle que jugaba con muñecas, que trepaba árboles. Pero la miré a los ojos y le dije la verdad: tenía miedo. Ella bajó la mirada. Después de un rato, dijo en voz bajita: yo a veces también la abrace. Su pequeño cuerpo encajaba justo en el hueco de mi corazón. No dije nada más. Pero en ese momento, entendí que todo lo que había vivido tenía sentido. Porque si yo podía abrazar a una niña y decirle que no está sola, todo el dolor había valido la pena. Desde entonces, esa niña viene todos los días. Me cuenta cosas de la escuela. Me regala dibujos. Me dice que cuando sea grande, quiere ser, como usted, señora Magdalena, que ayuda a todos. Y yo le respondo: no necesitas ser como yo. Solo necesitas ser tú. Y nunca dejar que nadie te quite la sonrisa, porque eso es lo que más me costó recuperar, mi sonrisa. Y hoy, al ver a esa niña reír en mi patio, al ver mujeres caminar juntas sin miedo, al leer mi nombre en un cuaderno. Como autora de mi propia historia, sé que esa sonrisa ya no se irá, porque no es prestada. No es falsa. No es por compromiso, es una sonrisa construida con cada lágrima, con cada te creo, con cada abrazo dado y recibido. Es la sonrisa de una niña que, por fin, volvió a vivir, y eso, nadie me lo puede quitar. La vida es un hilo que se enreda, se rompe, se anuda de nuevo. A veces lo sostienes fuerte, otras veces te sangran las manos de tanto querer sujetarlo. Yo lo he sostenido como he podido. A veces con rabia. A veces con fe. A veces solo por costumbre. Pero ahora, después de todo lo vivido, de todo lo contado, sé que ese hilo, aunque frágil, me ha llevado hasta aquí. Y mi voz, esta que tanto me costó recuperar, no se irá conmigo. Se quedará aquí, viva, presente. Nunca imaginé llegar a vieja. En mi juventud no me proyectaba más allá de los 20. Vivía cada año como un regalo robado. Pero la vida, caprichosa como es, me permitió llegar hasta esta etapa, con arrugas en el rostro, pero con fuego en el pecho. Y ahora, cada vez que me miro al espejo, no veo solo una anciana. Veo a todas las Magdalenas que he sido. Veo a la niña que cayó, a la adolescente que huyó, a la joven que tembló, a la mujer que sanó, y a la abuela que, por fin, se atrevió a hablar. Hoy, cuando me despierto con la luz entrando por la ventana y el cantar de los pájaros del pueblo, me permito respirar lento. Me preparo mi café con canela, me siento en la silla de mimbre que Julián me dejó, y dejo que el silencio me abrace. Pero no el silencio de antes, el que me oprimía el pecho. No, este silencio es diferente. Es un silencio en paz. Un silencio limpio. Guardo cajas con mis escritos. Mis cuadernos llenos de palabras, de historias, de testimonios. También cartas de otras mujeres. Algunas me las dieron con manos temblorosas, otras con firmeza. Todas, sin excepción, me dijeron lo mismo. Al entregarlas: no quiero que esto muera conmigo. Y yo les prometí lo mismo que hoy te prometo a ti, lector o lectora que tienes estas palabras en las manos: mi voz no va a morir conmigo, porque la palabra dicha se desvanece, pero la palabra escrita permanece. Y si mi historia sirve para que una sola persona se atreva a hablar, a nombrar su herida, a salir del pozo donde la enterraron, entonces todo este camino habrá tenido sentido. A veces me preguntan si no me da miedo exponerme, si no temo a la crítica, a la duda, al que dirán. Yo respondo lo mismo que les digo a las chicas del círculo: ya no tengo miedo de que me señalen. Me dio más miedo vivir sin ser escuchada, porque no hay cárcel más cruel que el silencio obligado. Con el tiempo, incluso mis vecinos más escépticos comenzaron a cambiar su mirada. Ya no me ven como la mujer que inventa cosas. Ahora me ven como la señora que acompaña, que escucha, que enseña. A veces me buscan para hablar de sus propias hijas, de cosas que no entienden, de preguntas que nunca se atrevieron a hacer. Y yo, con paciencia, con dolor, con historia, respondo: no soy perfecta. Aún tengo noches de insomnio. Hay fechas que duelen, hay olores que me traen recuerdos que preferiría no tener. Pero ya no huyo de ellos. Les doy un lugar. Porque lo que se nombra, se sana. Lo que se enfrenta, se transforma. Y sí, también he tenido días de alegría. He bailado en la plaza del pueblo durante fiestas patronales. He reído hasta que me duela la panza con Rosa y Sela. He comido pan dulce mientras veo a los niños correr. Sin miedo. He amado, he perdido,
He vuelto a amar a la vida misma. Una tarde, mientras escribía en la mesa del comedor, una de las niñas del barrio se acercó y me preguntó: ¿para quién escribe tanto, doña Magda? Le sonreí y le dije: para ti, para las que vienen, para las que no pudieron, y también, para la niña que fui. Esa que nadie quiso escuchar, porque escribir también es una forma de abrazarse. Y yo me abrazo con cada palabra que dejo en el papel. Ahora ya no pienso en la muerte con miedo. Sé que llegará, como llega la noche. Pero cuando lo haga, quiero que me encuentre en paz. Con mi historia contada. Con mis silencios rotos. Con mi alma extendida en estas páginas. Porque si mi cuerpo deja de respirar, mi voz seguirá viva en cada mujer que diga: yo también, pero ya no más. He dejado instrucciones para que mis cuadernos sean guardados en la biblioteca comunitaria. Allí donde antes no había nada, ahora habrá memoria. No como un monumento al sufrimiento, sino como un altar a la resiliencia. También he grabado mi testimonio en audio, para que quienes no puedan leer, puedan escucharme. Porque la voz, cuando se libera, no conoce fronteras. Llega lejos. Atraviesa miedos. Toca corazones, y en el último cajón de mi ropero, he dejado una carta. Una carta para la próxima Magdalena. Para esa niña que un día se sienta sola, incomprendida, rota. En esa carta, le digo: tú no estás sola. Yo fui tú. Pero tú serás más. Tú no estás rota. Te hicieron creer eso, pero no es verdad. Eres un río. A veces calmo. A veces furioso. Pero nunca seco. Y cuando te atrevas a hablar, tu voz será tu camino, como lo fue el mío. Porque sí, hija, hermana, nieta, madre, compañera, mi voz se queda aquí. Para ti. Para todas. Para siempre. Dicen que las heridas son marcas que cargamos para siempre. Que nunca sanan del todo. Que solo aprendemos a vivir con ellas. Yo también lo creí por mucho tiempo. Las sentía abiertas, como grietas en mi piel, recordándome cada noche que algo me fue arrebatado. Pero ahora que he caminado tanto, ahora que miro mi pasado con ojos distintos, entiendo que no todas las heridas son solo dolor. Algunas, con el tiempo, también florecen. Pasaron los años. Más de los que alguna vez imaginé. La casa donde vivo sigue siendo la misma, humilde, tibia, con sus paredes llenas de recuerdos y ventanas que dan al jardín donde sembré vida. Literalmente. Planté girasoles, bugambilias, hierbabuena y hasta nopales. Cada una de esas plantas tiene una historia. Y todas nacieron de la misma tierra, esa tierra que alguna vez fue solo polvo y ahora es raíz. Un día, mientras regaba mis flores, una niña, sí, la misma que venía a hacer la tarea conmigo. Cuando era pequeña, ahora adolescente, se acercó con una libreta en las manos. Doña Magda, escribí algo. ¿Me lo puede leer? Tomé la hoja con delicadeza, como si fuera un secreto frágil. Eran versos. Pequeños, torpes, honestos. Dicen que las niñas no deben llorar, pero yo lloro. Porque en el llanto, también se lava el alma. La Mayer. Ella. Bajó la cabeza, nerviosa. Le acaricié la mejilla y le dije: esto es hermoso. Es tu voz. Y tu voz, mi niña, es un regalo. Entonces lo entendí. Ella era una flor nacida de mis heridas. Como tantas otras. Como las mujeres que ahora acompañan a otras. Como las niñas que se atreven a hablar antes de cargar tanto. Como las madres que, por fin, creen en sus hijas. Como las maestras que abren espacios de escucha. Como los hombres que rompen con el machismo aprendido y eligen ser diferentes. Cada paso que di en mi dolor, cada palabra que escribí temblando, cada lágrima que dejé en silencio. No fueron en vano, se convirtieron en camino. En puente. En semilla, y aunque a veces me sigue doliendo el pecho cuando recuerdo algunas cosas, ya no me siento quebrada. Me siento fértil. Como tierra removida, lista para dar fruto. Hace poco, me invitaron a hablar en una universidad. Al principio dudé. ¿Qué iba a decir una vieja como yo entre tantos jóvenes? Pero fui. Con mi bastón, con mi cuaderno, con mi memoria intacta, conté mi historia como la he contado aquí. Sin adornos. Sin filtros. Con verdad. Al final, una estudiante se acercó llorando. Me abrazó y me dijo: gracias por existir. Yo no sabía que una abuela podía entenderme tanto, y entonces lo confirmé. Las heridas también florecen cuando dejan de esconderse. He visto florecer a mujeres que pensaban que ya no tenían fuerza. A niñas que creían que el silencio era lo único que las protegía. A hombres que pensaban que sentir era debilidad. A madres que cargaban culpas que no eran suyas. Todas y todos
floreciendo desde su herida, porque no se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de dejar de vivir desde esa herida, de convertirla en raíz, de permitirnos crecer, torcidas tal vez, pero de pie. Con cicatrices, sí, pero llenas de luz. Mi jardín no es perfecto. Hey ramas secas. Algunas flores no florecen cada año. Pero eso no lo hace menos bello. Lo hace real. Y yo también soy así. Llena de estaciones. Llena de partes rotas que aprendí a amar. Cada vez que alguien me pregunta si cambiaría algo de mi historia, me quedo en silencio. La respuesta no es simple. Claro que me habría gustado no sufrir tanto. Claro que habría preferido una infancia distinta. Pero si todo eso no hubiera pasado, tal vez hoy no sería quien soy. Tal vez no habría escrito. Tal vez no habría escuchado a otras. Tal vez no habría sembrado nada, y entonces pienso, a veces la flor más fuerte crece en el suelo más dañado. Así fue conmigo. Así es con muchas. Y así seguirá siendo, mientras haya alguien dispuesto a hablar, a sanar, a sembrar. Por eso, cada vez que alguien se sienta rota, perdida, sola, quiero que lea esto y recuerde, tú también puedes florecer. Incluso desde la herida. Sobre todo desde la herida. Si me estás leyendo ahora, probablemente ya no estoy. Tal vez mi cuerpo ya no camine por estas calles, ya no tome café por las mañanas, ni escuche el canto del gallo que me despertaba al amanecer. Pero si llegaste hasta aquí, si te has quedado conmigo hasta la última página, entonces puedo decirlo con toda el alma, no me fui en silencio, esa fue siempre mi mayor promesa. La que me hice a mí misma cuando tenía 8 años, cuando lloraba en la oscuridad de un cuarto que no olía a hogar. Cuando mi voz fue aplastada por gritos que decían, cállate, no digas eso, no inventes. Cuando me llamaron loca. Cuando me llamaron mentirosa. Cuando me obligaron a besar al monstruo y sonreír como si nada, yo prometí que algún día hablaría. Y hablé, pero no solo eso, grité. Lloré, escribí, escuché, acompañé, sostuve. Sostuve a muchas. Y me sostuve a mí misma. Ahora, desde donde esté, cierro los ojos y veo todo con claridad. Veo la niña que fui, sentada en la orilla de su cama, abrazando una muñeca rota. Veo a la joven con los pies descalzos huyendo de una casa que ya no era suya. Veo a la mujer que se aferró al trabajo para no volverse loca. Veo a la Magdalena que se enamoró por primera vez sin miedo. Veo a la abuela que abrió las puertas de su patio para que otras pudieran sanar y sonrío, porque no hay historia pequeña cuando es contada desde el corazón. Mi historia no tuvo finales de película. No me volví rica. No fui famosa. No obtuve justicia de tribunales. Ernesto murió sin pagar por lo que hizo. Mi madre partió con su arrepentimiento tardío. Pero yo sí tuve justicia. La mía. La que construí con mi voz, con mis palabras, con cada mujer que me miró a los ojos y me dijo, gracias, esa fue mi revolución silenciosa. Mi semilla sembrada. Mi voz alzada, porque entendí, con los años, que no se trata de gritar más fuerte que todos. Se trata de no volver a callar jamás. Hoy me imagino a alguna de ustedes, una niña, una madre, una abuela, leyendo estas líneas, con el pecho apretado, tal vez con lágrimas en los ojos. Tal vez sintiéndose identificada. Tal vez reviviendo cosas que ha enterrado durante años. Si es así, quiero que sepas algo, y quiero que lo sientas como si lo estuviera diciendo al oído, tu dolor no te hace débil. Tu silencio no te define. Tu historia merece ser contada. Y tú mereces ser escuchada. Me duele no haber tenido tiempo para abrazar a todas. Me hubiera encantado caminar con cada una, sentarme a su lado y decirles, estás viva, y eso ya es un milagro. Pero si estas palabras te alcanzan, si algo dentro de ti se mueve con esta lectura, entonces no me fui del todo, quedé aquí. En estas páginas. En estos recuerdos. En cada flor que brote de una herida abierta, mi cuerpo puede haberse apagado, pero mi voz sigue encendida, y mientras alguien lea mi historia y se atreva a hablar, a escribir, a abrazarse a sí misma, yo seguiré viva, así que prométeme algo, prométeme que no vas a callar más. Prométeme que cuando una niña venga a ti y te diga, tengo miedo, no le vas a responder con excusas. Lo vas a creer. La vas a mirar. La vas a sostener, porque todas fuimos esa niña alguna vez. Y todas podemos ser su salvación. Mi nombre fue Magdalena, fui herida. Fui negada. Fui olvidada, pero también fui fuerte. Fui luz. Fui testigo. Fui voz, y aunque ya no respire, yo no me fui en silencio. Asterisco, gracias por no soltar mi mano hasta él.
Final, y si algo de lo que viví te hizo sentir menos sola, entonces todo valió la pena. Asterisco si escuchaste mi historia hasta aquí, gracias, gracias por no apartar la mirada. Gracias por no juzgarme. Gracias por sostenerme, aunque sea en silencio, desde el otro lado de la pantalla. Yo ya no estoy, pero mi voz te abrazó desde donde esté, y si tú también llevas algo guardado, si alguna parte de tu alma aún sangra. En secreto, quiero que sepas que no estás sola, tu historia también merece ser contada, así que por favor, deja tu like si esta historia tocó tu corazón, escribe un comentario si alguna vez tuviste que callar por miedo, y comparte este vídeo con alguien que necesita escucharlo, porque puede que yo ya no esté para hablar, pero tú aún puedes hacerlo. Suscríbete a este canal, y sigamos juntas rompiendo silencios. Yo fui Magdalena, y no me fui en silencio.